nuestras invitadas. Quiero que destacar nada más el hecho de que son expertas en cada una en su área, en la comunicación política y en el análisis de la coyuntura nacional e internacional. Para empezar con las intervenciones, voy a darle la palabra primero a María José, y quisiera empezar el tema medular, que es, hablemos de la nueva imagen del gobierno. ¿Qué se diferencia del anterior? ¿Qué es lo que busca transmitir esta nueva imagen que el gobierno Guillermo Lasso ha presentado? Podríamos decir que es lo que busca, digamos, es un caso de éxito de comunicación del gobierno hacia los ciudadanos. Adelante, María José. Bueno, yo creo que el gobierno en sí tiene en los ciudadanos una expectativa, bueno, su promesa de ese gobierno es la integración, ¿no? Incluso la refleja en el eslogan que tiene del gobierno del encuentro y en el logo que actualmente utilizan en la parte institucional, ¿no? Que claramente hace una coherencia con el tema nacionalista, con el tema de integración, de unión de todos los ecuatorianos. Y bueno, esta parte realmente contrasta con el gobierno anterior, por lo que era un gobierno que su comunicación estaba, y bueno, y su gestión estaba basada en la imagen antagónica de un personaje, ¿no? En este caso del expresidente Rafael Correa. Eh, Esto ocasiona que haya una clara diferenciación en la expectativa que hay con un nuevo gobierno que sentó un precedente ya en la campaña, ¿no? En la campaña, especialmente en la segunda vuelta, la comunicación del candidato era precisamente de participación de la comunidad, que lo hizo en diferentes herramientas, ¿no? Especialmente en la parte digital, sentarse a conversar con los ciudadanos y sobre todo a través de estas herramientas logró introducirse en las conversaciones de varios segmentos de la población, especialmente en la parte de los jóvenes, y eso ocasionó que, bueno, que pueda generar más allá de empatía, una cercanía, no solo con estos segmentos, sino también con las necesidades, con las preferencias de esta comunidad. Gracias, María José. Rebeca, ¿consideras tú que en virtud de lo que dice María José, podríamos decir que es un caso de éxito la comunicación del gobierno hacia los ciudadanos? Bueno, yo creo que sería un poco apresurado lanzarnos a dar una afirmación de que sí es un éxito o no. Creo que estamos viendo los inicios de lo que va a ser la comunicación institucional del gobierno que recién empieza. Creo que nos han demostrado o están dejando notar ciertos aspectos que considero positivos, como por ejemplo el hecho de que en estos días hemos visto que son los jefes de cada cartera de Estado los que presentan en los planes a la ciudadanía, el plan de vacunación presentado por la ministra de Salud, el plan de retorno a clases por la ministra Brown de Educación. Es decir, estamos viendo que los ministros también son voceros activos, no es solo el presidente Lasso. De hecho el presidente Lasso no ha sido el protagonista de estos anuncios, lo cual me parece positivo también porque va en línea con lo que él mismo ha dicho de que se acabó el caudillismo, de que no va a ser solo él, a pesar de que sabemos pues que es el que encabeza todo esto. Y creo que además hay que resaltar cómo estamos viendo a través de las distintas cuentas de los ministerios también, que se está llevando una comunicación coordinada entre todas las áreas, entre todas se están replicando, entre todas resuenan. Es decir, me parece que están en sintonía y demostrando más transparencia en estos primeros días que lo que ha hecho, o lo que hizo, mejor dicho, el gobierno saliente durante sobre todo los 2 últimos años de gestión. Gracias, Rebeca. Aprovechando lo que mencionaste sobre el tema de la imagen y quienes toman el protagonismo en esta puesta en escena sobre las presentaciones de proyectos y demás eventos gubernamentales, Irene, ¿qué factores podrías considerar como destacables que se distinguen de la imagen presentada por el gobierno anterior y el actual? Bueno, una vez más, primero que nada, buenas noches, Rebeca, no te había saludado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María José? ¿Qué tal? Bueno, Rebeca la saludo un poco más cercana porque hemos sido compañeras toda la vida y ahora también somos compañeras de panel. Entonces, bueno, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Rafael, creo que este gobierno, si nos vamos a ser muy meticulosos, recordemos el eslogan anterior, que era Lenin, toda una vida, por ejemplo, o más que nada era su nombre en la pantalla, mientras que aquí ya tenemos, si vamos a seguir con la línea de que se acabó los caudillismos, que es evidente que no se van a terminar,
eliminar, no por la actitud del presidente, sino porque es una cuestión cultural y es una cuestión de cómo nosotros nos identificamos como país y nos construimos como país. Sin embargo, ya podemos ver un primer intento, ya que el eslogan oficial no va a ser Lenin, que era solamente su nombre y su imagen, sino que es un eslogan, como bien decía María José, el Ecuador del reencuentro, y a partir de lo que me han comunicado y lo que sé dentro del gobierno y la Secretaría de Comunicación, ese eslogan se va a mantener durante los 4 años o al menos durante los primeros 2 años. Esto aquí sí demuestra que si bien no hay un plan comunicacional tal vez muy detallado y sí se están cometiendo, no voy a utilizar la palabra errores, sino que intentos individuales, por así decirlo, sí hay una proyección comunicacional, cosa que no la encontré yo con Lenín Moreno. Lenín Moreno fue un presidente que entró de una forma, a las 2 semanas empezó a tomar otro rumbo, al año confirmó cuál era su otro rumbo y después tuvo que regresar a ser un presidente conciliador. Entonces nunca tuvo una imagen muy clara y muy determinada, sino que fue cambiando conforme la coyuntura iba cambiando. Aquí sí veo que sea un intento de mantener una imagen, y no voy a decir la palabra estereotipo, solamente una imagen que quieren dejarle al país, que es el reencuentro, que es la ausencia de caudillismos y demás. ¿Qué tan exitosos van a ser en este proceso? Aún no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que existe la coordinación y el intento de, aunque sea, tener una imagen consolidada. Si nosotros decimos Lenín Moreno, ¿qué es la primera idea que se te viene a la cabeza? Probablemente tengamos muchísimas respuestas porque no lograron capitalizar una sola imagen, mientras que con Guillermo Lasso, aunque sea así, vemos ese intento de consolidación. O sea, podríamos decir que estamos ahorita recién trabajando en la construcción Por del supuesto. arquetipo. De hecho, por supuesto, se está construyendo en el arquetipo y de ahí se puede entender lo que decía Rebeca en ese momento, que sí, que la ministra Brown haya demostrado su plan y demás, y la ministra de Salud haya mostrado su plan, sin embargo, de una forma absolutamente controlada, sin necesidad de ir a la prensa. O sea, no es que se ha visto todavía alguien que se ponga ante un Carlos Vera o ante La Posta o ante Cuatro Pelagatos, por ejemplo, en ningún portal, porque todavía durante la construcción del arquetipo primero está construir la identidad, alinear bien los mensajes, y posterior a eso habrá espacio para improvisar o espacio para sentirse cómodo, pero primero se tiene que tener claro cuáles son los mensajes, y eso es lo que al menos yo veo que están construyendo. Están dando los mensajes, pero de forma muy controlada. Gracias, Irene. A continuación, les voy a pedir de manera muy espontánea y libre que si sienten el deseo de intervenir cuando alguien está, a lo mejor para complementar la idea o para a lo mejor considerar puntos a favor o en contra, adelante lo hagan. El siguiente tema que les quería plantear sobre la mesa es, como comunicadoras políticas que son, incluyéndome también aquí, ¿qué estrategias de comunicación debe mantener Guillermo Lasso ahora que ya es presidente? Como fue el caso, por ejemplo, en la campaña, las banderas del Ecuador, los zapatos rojos, el uso de TikTok e incluso la imagen de la familia, que además ayudaron al éxito en su campaña. Rebeca. Bueno, es una pregunta bastante interesante, pero a mí me gustaría abordarla desde el mismo encuentro, ¿no? Que es el punto central de lo que vimos en campaña y lo que dicen que va a ser pues, el gobierno del encuentro, ¿no? Creo que es esencial en el gobierno del encuentro ver al gobernante cerca de los ciudadanos, verlo en constante contacto, escucha y demás, algo que en el discurso inaugural también dijo que él iba a mantenerse escuchando para gobernar. Creo que en ese sentido es interesante ver cómo desde el gobierno se van a procurar abrir estos espacios para la participación y para la discusión con la ciudadanía, sobre todo para ver cómo en conjunto con los distintos grupos y sectores sociales que sabemos que se unieron, sobre todo en segunda vuelta, el presidente Lasso, en los puntos que ya sabemos que no eran propios de su discurso y demás, pues cómo van a hacer para mantenerlos dentro de ahora dentro de la gestión pública y pues lograr construir política pública junto con la ciudadanía. Gracias, Rebeca. Majito.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rebeca. Realmente es importante que se mantenga la construcción de lo que en campaña hicieron con el personaje, con la imagen de Guillermo Lasso, ¿no? Que fue humanizarlo, ¿no? Tratar de incorporarlo dentro de una comunidad. Realmente los ciudadanos no necesitan a alguien que se parezca a ellos, pero sí que forme parte de su grupo, que forme parte de su grupo. Sentir que realmente un candidato, un líder, y en este caso un gobernante, es parte o sigue siendo parte de lo que ellos denominan como su equipo, su grupo, su comunidad. Eso es indispensable para un ciudadano sentir, y también es indispensable para un gobernante que se siga generando esta percepción por parte de la ciudadanía. Incluso es indispensable para la gobernabilidad. Entonces, También es, no, adelante, Majito, ¿sí? adelante. También es importante que esta clase de conversaciones sigan manteniéndose de manera permanente, ¿no? No solamente a través del presidente hacia la comunidad, sino también desde sus representantes. Es importante que todo el sistema funcione de manera coordinada y que sea coherente con el mensaje que da el gobierno central, el presidente de la República, y también con las expectativas, obviamente, que también tienen los ciudadanos referentes a las promesas que haya hecho en campaña, y también, bueno, comunicarlas a través de todos estos canales de comunicación que también utilizó dentro de su campaña, ¿no? Hay que entender que obviamente no es la misma modalidad porque la estrategia es diferente. Estamos hablando no de un candidato, estamos hablando de un gobernante. Sin embargo, esa cercanía digital también que tuvo él, al menos en los primeros días, sí se ve que sigue compartiendo esta parte humanizada de un presidente hacia la audiencia, ¿no? En tu opinión, entonces, no debería cambiar nada, sino más bien mantenerlo. Evidentemente va a cambiar, no, evidentemente va a cambiar. Va a cambiar porque es una estrategia diferente, ya no estamos hablando de un candidato, estamos hablando de un gobernante. El arquetipo de líder, ¿no? La figura de un líder tiene que tomar mucha más fortaleza que la de un candidato, ¿no? Y también se ramifica en otros diferentes atributos que obviamente la ciudadanía tiene que percibir. Pero la parte humana, la parte que se quiso consolidar y que realmente aportó a que la votación incrementara también al conquistar a los diferentes votos indecisos dentro de la campaña, tiene que permanecer también. El presidente, así como se mostró como candidato, es una persona más, es un ciudadano más, pero evidentemente la estrategia va a cambiar. Gracias, María José. Irene, ¿cuáles son las estrategias que debería mantener Guillermo Lasso para que tenga éxito su gobierno? ¿O qué estrategias son las que debería implementar, mejorar? Si hablamos de comunicacionalmente, me sumo a lo que acaba de decir María José, mantener una cercanía digital a los ciudadanos, mantener una cercanía, digamos que cercanía no son entre los ciudadanos, ya quitemos esa palabra, incluso a sus seguidores, a las personas que están esperando a verlo. Entonces, sí, yo me mantendría por la parte de la cercanía de él hacia quienes lo escuchan, a quienes lo están esperando, Cercanía a quienes lo eligieron como, ¿perdón? Cercanía digital. De hecho, ¿perdona? En la parte digital, no solamente la parte digital, pero la parte digital es lo que más va a consumir. Lo que estamos viendo ahorita ya no solamente es un tema de Guillermo Lasso, sino también es un tema de la política en general y cómo la política ha cambiado, de cómo ahora yo puedo tener el control de la narrativa. Entonces, por ejemplo, lo que yo no le quiero decir a la prensa, no voy, no se lo digo y no enfrento a la prensa. Por ejemplo, Cynthia Viteri fue muy clara. Cuando ella tuvo los escándalos de corrupción, ella decidió hacer un live de 5 minutos a través de su red de Twitter y dio la cara conforme lo que ella quería darlo. Entonces, esto lo dejó de lado, esto sí lo mantuvo. No ha ido a los medios de comunicación. Entonces, no estoy diciendo que esto vaya a ser Guillermo Lasso, pero sí nos estábamos dando cuenta de que está muy claro que cada vez más, gracias a lo digital, pueden controlar la narrativa. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió este divorcio, entre comillas, sí, divorcio, no muy entre comillas, entre Creo y el Partido Social Cristiano, la narrativa la controló Guillermo Lasso y su equipo. ¿Cómo la controló? Decidieron hacer un TikTok y ya está. La gente tuvo 50-50, por ejemplo, mucha gente aplaudió y dijo excelente estrategia, excelente técnica, más que estratégica, y el otro 50% dijo, por Dios, ya eres presidente, no eres candidato.
Sin embargo, se mantuvieron en su línea y al final del día su línea fue la que terminó imponiéndose, porque ya no se discute tanto sobre eso o tal vez no tuvo los resultados que pudo haber tenido si iba, daba explicaciones, se sentaba frente a periodistas y demás. Entonces, sí están controlando ellos la forma de comunicar al presidente. Yo creo que van a apostar por esto, siento que van a apostar por esto, por mantenerlo y los temas que no quieren tocárselos, no tocarlos, para no quitarle esta frescura y esta cercanía. Creo yo que el presidente en sí no le gusta esta tendencia, de lo que hemos podido ver, que la ha tenido que aceptar durante la segunda vuelta porque no le quedó de otra, y creo yo que va a estar probando para ver hasta qué punto puede continuar siendo este presidente que desde su cuenta, desde su usuario, da los mensajes. Pero Gracias. sí creo que se va a mantener como algún tiempo para evidenciar su efectividad. Gracias, gracias Irene. Yo personalmente no, tengo ahí como una especie de desentendimiento con el tema del TikTok. A mí me queda de tarea, no sé qué opina Rebeca sobre lo que voy a poner sobre la mesa ahora, y es haber contestado, como mencionabas Irene, una problemática delicada entre partidos, que salió a la luz de una manera muy incómoda, digamos, pero que fue contestada con un TikTok. Era la herramienta que respondió, a lo mejor tuvo los mejores resultados, pero quizás para la campaña electoral hubiera sido más apropiada. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Rebeca? Bueno, yo considero que el TikTok es una herramienta maravillosa que está haciendo a los políticos del mundo adaptarse a nuevas estrategias comunicacionales y demás. Sin embargo, puntualmente en esto, sí considero que si bien fue un elemento distractor muy interesante, porque más que nada fue eso, ¿no? La respuesta fue un distractor a la discusión de centro, que era esta crisis entre dos partidos. En lo personal sí considero que era importante una respuesta institucional, en este caso el presidente Lasso como cabeza también del partido, yo considero que es importante mantener las formas y sí me hizo falta, yo Rebeca Morla creo que hubiera sugerido una respuesta institucional que complemente lo que también se hizo a través de TikTok porque me pareció fantástica. Esa respuesta sí, pero me hizo falta la otra parte. De acuerdo. Solamente como un detalle, por temas técnicos nos quedan solamente 8 minutos. Voy a pedir que seamos... me ha encantado la forma en cómo han intervenido. Sigamos adelante, solamente para aprovechar el tiempo y ser más sucintos con el tiempo que nos queda. El último punto, el último bloque de este conversatorio es, en materia de comunicación política, voy a empezar con Irene, en materia de comunicación política, ¿cuáles son los errores centrales que debe evitar el gobierno para garantizar el éxito del país? Adelante, Irene. Bien, gracias. Bien, esto de hecho es la última entrevista que yo voy a dar como analista política y quería agradecer también ahorita al dato porque voy a entrar, de hecho, después de dar esta entrevista, el día lunes empiezo en la Subsecretaría de Comunicación de la Presidencia. Felicidades. Entonces, realmente, ¿cuáles son los errores que debemos evitar? No estoy segura todavía, así que prefiero oír eso de mis colegas, porque una cosa es lo que yo tenga en mente y lo que quiera llevar, y otra es lo que puedo estar aquí aprendiendo. Quisiera pensar que una forma de no equivocarse es justamente mantenerse dentro del discurso, mantenerse dentro del Ecuador del reencuentro, mantenerse sin caudillismos, como habíamos hablado antes, sin estos autoritarismos, y creo yo que una de las mejores formas también de evitar errores es que la ciudadanía ya está cansada de comer cuento, por así decirlo. Creo que mientras más real se sea con la ciudadanía, mientras más directo se sea con la ciudadanía, creo que va a tener mejores resultados. Si el día de mañana llegase a haber un caso de corrupción, creo que fue un error garrafal para el gobierno entrar en antiguas justificaciones. Entonces, nada, esos son en general los 4 principios que me llevo a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y estoy aquí atenta para escuchar al resto de mis colegas. Gracias, Irene. Voy con María José y termino con Rebeca. De nuevo, ¿cuáles son estos errores fundamentales que no debe cometer el gobierno central en materia de comunicación para poder garantizar su éxito? Adelante, María José. Bueno, sin entrar en esa parte específica, ¿no? de este gobierno puntual, yo creo que en general
un error muy común en el que caen los gobiernos es no identificar el balance que debe tener un gobierno, en realidad. ¿Cuál es el balance? Tener en cuenta que la comunicación es muy importante, es indispensable, pero no puede estar aislada de la gobernabilidad. Entonces, un gobierno sin comunicación óptima, una gobernabilidad sin comunicación óptima no existe, pero tampoco existe una comunicación óptima sin una buena gobernabilidad. Entonces, eso es importante mantener siempre, ¿no? Mantener siempre, mantener siempre ese balance entre la gobernabilidad y la comunicación, porque sin esos dos factores medidos de manera equilibrada, siempre va a haber una fractura. Entonces, saber identificar cuándo hay una crisis, saber identificar cuándo realmente hay que actuar, prevenir antes de reaccionar. Eso es muy importante para poder tener estas dos variables bastante equilibradas, ¿no? Y bueno, yo quiero finalizar ya también mi intervención agradeciéndoles la invitación a El Dato, realmente es una iniciativa fantástica y bueno, felicitando también a Irene por la nueva oportunidad. Gracias María José. Últimos comentarios también de Rebeca sobre lo que comentábamos, los errores que no debe cometer el gobierno para garantizar el éxito del país. Últimos 5 minutos. Bueno, muy brevemente, creo que uno, siempre la coherencia, mantener la coherencia en todo sentido. Y dos, no olvidarse de la comunicación de crisis, ¿no? Algo que Lenin nunca hizo, o durante el gobierno de Lenin nunca hubo un plan de crisis para ninguna de las crisis que se vinieron. Creo que este gobierno del encuentro va a enfrentar crisis constantemente desde varios sectores, y eso quiere decir que hay que estar listos, que hay que adelantarse. Así que esos serían los dos puntos con los que yo cierro. También agradeciendo, felicitando a Irene por la designación y nada, a las órdenes siempre. Muchas gracias por el espacio. Perdón, gracias una vez más Rebeca, gracias a todas colegas por estar en este panel muy enriquecedor con sus opiniones. Una vez más felicidades también a Irene por esta nueva responsabilidad, un gran desafío. Y bueno, pues como embajador de Dato, les agradezco haber participado de este momento, de este encuentro, en el que espero que sean muchos más y que podamos compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.